de devolver la salud. El poder de devolver la salud, tomado desde el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 15 y siguientes, para mirar toda esta perícopa del texto de la palabra. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el contexto de esta visita de Jesús a la casa de Leví. Y estando en la mesa, comiendo con publicanos y pecadores, el mismo Jesús está manifestando esa acción misericordiosa. Pero hay una recriminación a Jesús, en especial a los discípulos. ¿Cómo es que Jesús come con publicanos y pecadores? Entonces Jesús, al escuchar, dice: no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y aquí tendríamos que mirar algunas realidades importantes de la época. En cuanto a la enfermedad, podríamos decir que era concebida como una experiencia social de caos y desequilibrio, como una de las formas de representación del mal, que iba construyendo identidades de cohesión o exclusión social. Recordemos que la persona que era enferma, que estaba enferma, era porque había cometido un pecado para esta época, y por lo tanto era excluida socialmente de la comunidad, estigmatizada de la comunidad como una persona impura y pecadora. Por eso, concretamente, desde el siglo II, disculpen, antes de Cristo, hasta el primero después de Cristo, hay una estrecha relación entre tres conceptos importantes: enfermedad, pecado y demonio. Enfermedad, pecado y demoníaco, una actividad demoníaca. Entonces podemos ver que esto marca el itinerario del Antiguo Testamento. Recordemos, el pecado produce enfermedad y es concebida como una acción demoníaca, porque en el mundo helenístico, en el mundo griego también, es considerada la enfermedad desde ese punto de vista helenístico griego como una acción demoníaca, no solamente una acción ambiental, traumática o punitiva, sino también una actividad demoníaca. Entonces, interesante ese concepto helenístico del mundo griego que tienen sobre la enfermedad. Pero aquí significa una enfermedad, es caos o desequilibrio. Desde ahí tendríamos que empezar a mirar y a descubrir, como lo expresa Sanders, que algunas de estas huellas, pecado, enfermedad, demoníaco, están presentes en el Nuevo Testamento. Más allá de la concepción de enfermedad que tenía Jesús, eso ya estaba en el ambiente, en la sociedad, en lo social, en el ambiente. Y por eso las curaciones de Jesús, como las de otros taumaturgos de la época, eran reconocidas como acciones de la divinidad, que intervenían en las relaciones sociales, como en los cuerpos de los enfermos, e incluso reconstruía las identidades. Así, esos procesos terapéuticos reflejan no solamente las relaciones de poder, sino también el poder o poderes que posibilitan la liberación o superación del mal. En una palabra, por medio de estos poderes se devolvía salud a los enfermos. Entonces, de aquí podríamos ver esos taumaturgos de la época, y por eso las curaciones de Jesús como taumaturgo por excelencia era reconocida como una acción de la divinidad. Hace un momento lo estábamos compartiendo, y por eso, claro, tiene una influencia a nivel social. Jesús vino a marcar ese itinerario también de la sociedad. El cristianismo vino a marcar un nuevo hito también en la humanidad entera, y podemos ver entonces que desde Jesucristo se marca una nueva experiencia de curación. El poder divino acompaña a Jesucristo, y por eso ha venido a devolver, a sanar y a liberar a los que están atormentados
por el mal. Por eso se decía que devolvía la salud a los enfermos. Lo expresaba Richard Reimer cuando habla sobre el milagro de las manos, sanaciones y exorcismos de Jesús en su contexto histórico-cultural. Él lo expresaba y lo manifestaba, y así también vemos a un Jesús taumaturgo por excelencia que ha venido a rescatar y a sanar a la humanidad entera.